Si uno busca en qué momento hubo un auge de inversión del Estado, en el caso del petróleo, búsqueda del petróleo, en el caso de los ferrocarriles lo mismo, bueno, va a estar unido a lo que fueron los grandes movimientos populares, ya sea el irigoyenismo o en su momento el peronismo. Yo esto ya, sin tener los detalles que puede tener acá nuestro compañero, supongo que se van a andar ubicando por el peronismo, digamos, los orígenes de la seguridad social. Seguramente sí, nosotros tratamos y mucho, por eso lo veo que se da acá, el tema de la contención social en general, y ahí sí vemos en la historia argentina los momentos en donde el Estado se expande o el Estado se retrotrae, donde uno puede ver cuándo mejora o no la calidad de vida de los argentinos. Y me acordó una frase que se daba durante el gobierno anterior, generalmente los sectores opositores, decían: la gente consume para ganar a la inflación. Seguramente todos ustedes, la gente se va de vacaciones, se compra autos, todo para ganar la inflación. Digo, ahora hay inflación y la gente no se va de vacaciones, no compra autos. Bueno, son algunos de los mitos del neoliberalismo. Y creo que, bueno, seguramente acá el compañero que conozco su pensamiento, y sé que hace mucha relación entre el neoliberalismo, la política con todo el tema de la seguridad social, podemos sin dudas plantear que la cosa pasa por ahí, porque si hubo algo que cambió entre un gobierno y otro, es que hay una contención social que había, que hoy no existe, y que es lo que hace que antiinflación no pase lo mismo en cada uno de los dos gobiernos. Voy a presentar a Miguel Ángel Fernández Pastor. Seguramente lo conocen, pero la formalidad dice que yo estoy acá para contarles que es abogado experto en Derecho en Seguridad Social, que fue director del CIES entre el año 2007 y 2013, es el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, están todos los países de América Latina en esto, tienen una universidad, la única universidad de seguridad social. También fue director del ANSES en los años 2000 y 2001, así que me parece la persona más indicada para poder hablar del tema de la seguridad social. Te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias. A caras y caretas, a Víctor Santamaría y a todo el equipo que trabaja acá, le agradezco muchísimo la invitación. Para mí es un gusto, es la primera vez que se me da la oportunidad de tener una charla de estas características, casi como en un café con ser, lo que me resulta maravilloso, y además me resulta muy interesante el hecho de ver entremezcladas distintas generaciones. También me resulta muy rico. Y ya que arrancaste por el tema de la historia de la seguridad social, no pensaba arrancar por ahí, pero me picó el bichito porque me parece que sería una cosa fantástica que Caras y Caretas publicara una historia de la seguridad social. Porque nuestro país tiene una historia riquísima en materia de seguridad social, y solamente, no voy a perder demasiado tiempo en esto, pero sí me parece que es extraordinario recordar que el primer hito de envergadura en materia de seguridad social, diría la primer ley que habla de un seguro social en la Argentina, es curiosamente la ley más paradigmática de la Argentina, que es la 1420, de educación libre, gratuita y obligatoria, que fija el primer régimen de seguro social, que era para los preceptores y para el personal menor de la educación, con una serie de situaciones técnicas que lo hacían inviable, pero lo importante es que se sembró una semillita muy maravillosa allí, y que curiosamente nace en el gobierno también más paradigmáticamente conservador de la historia argentina, que fue en 1884, con Eduardo Wilde, ministro de Educación, y Julio Argentino Roca, presidente de la República. Así que fíjense qué cosa extraordinaria, que en el marco de una situación de esas características, la Argentina hizo lo mismo que hizo la Alemania del Bismarck en el mismo tiempo.
porque los seguros sociales, como nosotros los conocemos, nacen en 1880, entre 1880 y 1884 en la Alemania del Bismarck, y justamente en ese mismo tiempo nace la seguridad social en la Argentina. Insisto, muy incipiente, rápidamente desapareció, y en definitiva tomamos como hito de nacimiento de la seguridad social 1904, que es cuando se crea la primer caja del seguro social en la Argentina, que es la de los trabajadores civiles del Estado. Por lo tanto, en el 2004 cumplimos los 100 años, hicimos un gran festejo en la Argentina en aquel momento. Pero en realidad esto es solamente para pincharte y ver si podemos hacer una historia de la seguridad social, porque realmente es muy rica la historia, avanza en todas las etapas, está muy ligada a la cuestión gremial. Todos los gremios han construido cajas de distintas características que después se fueron transformando en el régimen nacional que nosotros hoy conocemos. Pero yo quería aprovechar esta oportunidad de estar entre gentes tan distintas y de alguna manera no en el fragor de la batalla constante, porque cuando uno anda recorriendo los distintos lugares con los desaguisados que hace el propio gobierno, uno siempre se va fervorizando. Yo siempre digo que cuando llego con campera, con saco, y me lo saco, y la gente por ahí cree que es porque me quiero hacer descamisado. No, porque me empiezo a calentar y me lleno de temperatura por todas las cosas que está haciendo el gobierno. Entonces empiezo, aunque tenga frío, pero sé que después se me va a ir el frío en la conversación. Y a mí me gustaría arrancar en un viejo tema de la Argentina, y que hoy está muy recreado, que es el tema de la grieta, ¿no? Todos hablamos de la grieta, y hay el mayor pensador en materia de seguridad social en la historia del mundo es William Beveridge, que es un inglés que escribió un plan de seguridad social en 1942, en el medio de la guerra. Y él plantea un dilema que me parece que es justamente el mismo dilema que estamos viviendo nosotros hoy. Él plantea que en realidad hay dos maneras de mirar a la sociedad. Una manera, sobre todo, imaginémonos que estamos hablando de una Inglaterra que iba a salir de la guerra destruida, ¿no? Como todo país sale destruido de la guerra. Y entonces él decía, cuando salgamos de la guerra hay que tomar un camino. El camino puede ser, reconstruyamos la economía, hagamos que la economía sea próspera, y una vez que la economía sea próspera, la distribuimos para todos. Pero también podemos imaginar la cosa desde otro lado. Si no es más importante después de la conflagración mundial, si no es más importante que reconstruyamos al hombre, que es en definitiva el que construye la economía. Entonces dice, yo adhiero a esta segunda visión, que primero hay que construir al hombre, que es el que construye economía. Y en realidad, si nosotros lo analizamos con sus más y con sus menos y la traemos para acá, nos damos cuenta que en definitiva esto es la grieta. Están aquellos que creen que hay que construir grandes centros económicos que se llenen de plata, y que después, cuando vayan cayendo, la teoría del derrame, nos vamos a salvar todos. Teoría que obviamente no ocurrió en ninguna parte del mundo. Y sin embargo, viene la otra teoría, que es lo que yo diría lo nacional y popular, que es construyamos al hombre, distribuyamos adecuadamente la riqueza, y si hacemos eso, todos juntos construiremos una economía mejor y seguramente vamos a construir un país mejor. Esto, que también vino acompañado, porque Beveridge es quizás la pata social del keynesianismo en términos económicos, ¿no? Y cuando el muro de Berlín se cae, entonces todo se pone en una nueva discusión. Y hay otra pensadora que a nosotros nos gusta como mujer muchísimo, que es filósofa y politóloga, que es Adela Cortinas, una española, que también plantea un dilema respecto de
de la cuestión de la teoría del bienestar, o qué es lo que debe hacer, o cuál es el camino que debe enfrentar la seguridad social. Entonces ella dice que después, efectivamente, del muro de Berlín, donde ya no hay dos polos en el mundo, la teoría del estado de bienestar cayó, porque la teoría del estado de bienestar era una creación del capitalismo para enfrentarse con el comunismo. Y que está bien que haya caído, dice ella. Y yo también creo que está bien que haya caído, porque en definitiva el bienestar es algo de la imaginación. Mientras que ella plantea que es necesario construir, en vez de un estado de bienestar, un estado de justicia, que fije un parámetro debajo del cual nadie debe vivir y que de ahí para arriba cada uno se pague el bienestar por su propio peculio. Y me parece que esto también es una definición de enorme trascendencia para lo que nos pasa o lo que nos pasó. Porque tenemos aquellos que creemos que es necesario construir ese estado de justicia debajo del cual nadie debe vivir, y otros que creen que el barril no tiene fondo, que hay que agarrar los recursos, transferirlos a los sectores más poderosos, y entonces esos sectores más poderosos, cuando construyan esa gran economía que nos prometen, cuando encontremos la luz al final del túnel, o como querramos llamarla, Nora la pone en el fondo. Vení, Nora. Vení, acompaña. Buscamos una sillita. Acá tenés una silla, Nora. Mi querida amiga Nora la pongo. Todo color. Ahí está. Gracias. Entonces, decía que ese, en definitiva, es el modelo en el que uno tiene que mirar la seguridad social. Porque la seguridad social, y esto también es importante que lo miremos, porque generalmente cuando hablamos de esto, pareciera que hablamos de viejos, ¿no? La seguridad social es una cuestión de viejos. Se habla de los jubilados, de los pensionados, y ahí se simplifica toda la cuestión. Pero la seguridad social es mucho más que eso. La seguridad social, se ha dicho, se ha repetido incansablemente, pero es una verdad rotunda, acompaña al ser humano antes del nacimiento, porque da prestaciones por prenatal, y hasta después de la muerte, porque da prestaciones por fallecimiento. Por lo tanto, nos acompaña a lo largo de la vida. Entonces yo le propongo a todos ustedes que hagamos un ejercicio de imaginación, no de imaginación porque en realidad de análisis o de valoración, si se quiere, más que de imaginación. Nuestra sociedad, las sociedades capitalistas, ¿cómo se conforman? ¿Cómo están conformadas en términos de capacidad de desarrollo dentro de una sociedad? Entonces, yo siempre digo que hay en estas sociedades hay entre un 8 y un 10% de sectores empresarios que son los dueños de los medios de producción y de los medios de comunicación, con excepción de Página 12, por supuesto. Y de los medios de comunicación. Y ellos tienen para defender sus intereses toda clase de herramientas, porque construyen centros de estudio, tienen periodistas especializados, hacen lobby de distintas naturalezas, crean instituciones de las que uno ni se imagina que existen, pero fundamentalmente la Unión Industrial, la Sociedad Rural, etcétera, etcétera. Y obviamente tienen además un poder de presión muy fuerte, que es en la discusión con los otros sectores, en la distribución del ingreso, como lo estamos viviendo hoy en este tiempo. Por el otro lado están los trabajadores activos. Los trabajadores activos representan más o menos entre un 35 y un 40% de la población. En la Argentina 9.700.000 trabajadores más o menos. Ese 30 o 35 o 45% que se asocia generalmente a los sectores gremiales, tienen también una serie de elementos para defender sus derechos y sus intereses.
y principalmente esa defensa de derechos e intereses lo hace a través de las asociaciones gremiales, y las asociaciones gremiales crean también centros de estudio, también entrenan periodistas, también preparan profesionales, también hacen lobby, y cuando se les acaban todas esas herramientas todavía les quedan lo que se conoce como la medida de acción directa. Claro que me parece muy bien que esto pase, no es que estoy haciendo una crítica, sino un detalle objetivo de lo que pasa. Y cuando tienen las medidas de acción directa, y esa medida de acción directa puede ser la huelga, puede ser el quite de colaboración, la movilización, infinidad de medidas. Pero al lado queda otro 50% de la población, y ese otro 50% de la población, de una manera u otra, tiene relación con la seguridad social. Y a ese universo del 50%, que no puede constituir centros de poder importantes, no puede constituirse instituciones o instituciones que hagan estudios en materia de seguridad social, o no pueden crear lobby, ¿quién lo defiende? Pensemos, ¿cómo defienden sus intereses? Y estamos hablando del 50% de la población, no solo de la Argentina, sino de cualquier país. Y en realidad la explicación tiene que ver con lo que veníamos hablando, porque la única defensa que tiene ese 50% de la población es la política. Porque es la política la que va a definir cuál es su lugar en esta sociedad. Y entonces, cada vez que tenemos que hablar de seguridad social, vamos, nos plantamos y decimos, acá hay que discutir de política, y dicen, no, política que no se hace, acá vamos a hablar de cuestiones técnicas. Yo he participado en cientos de congresos en materia de seguridad social por distintos lugares del mundo. Cada vez que uno plantea, señores, vamos a discutir cuál es la política social que tenemos que impulsar, dice, no, acá política no se hace. Acá se hace Excel, PowerPoint, lo que quieran, pero política no se hace. ¿Y entonces cómo se defienden los intereses si no se puede hacer política? Entonces nosotros lo que tenemos que tener en claro que la primera discusión que hay que dar en materia de seguridad social es una discusión política, como la planteaba Beveridge, donde decía, la política debe ir en el sentido de construir un polo de poder económico tan grande que derrame la economía a todo, o hay que construir al hombre, que en definitiva es el que va a construir economía, o en la teoría de Adela Cortina, que después de este nivel que tenemos que determinar entre todos cuál es el nivel de justicia, nadie debe vivir. Y esta es la grieta y esta es la discusión que tenemos. Y para probarla, justamente, tenemos unos ejemplos maravillosos. Porque nosotros tuvimos un periodo, que fue el periodo de la época de Menem, donde fue la pérdida del conjunto de los derechos de la seguridad social. Y después tuvimos 12 años de kirchnerismo, y ahora tenemos 3 años de macrismo. 3 años de macrismo. Y esperemos que se quede 4 con el máximo. Pero lo que yo quiero decir, tuvimos 10 años de neoliberalismo, 12 años de un gobierno nacional y popular, y 3 años también de neoliberalismo. Y entonces, eso nos permite tener una mirada y saber cómo funcionaron estas teorías en la práctica. Porque las vivimos adelante nuestro, las tuvimos. Todos los que estamos, o la mayoría de los que estamos acá, hemos vivido todos esos procesos, y de cerca, y los hemos sufrido y los hemos gozado. Y entonces, para que tengamos un ejemplo, la seguridad o la prestación básica que pagó, o la prestación mínima jubilatoria que pagó la década de la privatización del sistema previsional, pagó 150 pesos dólares. Esos 150 pesos dólares, si nosotros tomamos el trabajo de indexarlos al día de hoy, representan 4.200 o 4.400 pesos de mínima. La mitad de lo que se cobra de la mínima actual en una situación económica tremendamente compleja como estamos. ¿Eso qué demuestra? Que podemos estar mucho peor. Primera explicación, podemos estar mucho peor. Y lo cierto es que esos jubilados de aquella época, que cobraban 150 pesos, increíblemente eran privilegiados en aquel momento. ¿Por qué eran privilegiados?
Porque cobraban, y había muchísima gente que quería jubilarse y no podía jubilarse porque le habían corrido la zanahoria y lo habían llevado para adelante. Y en definitiva, el sistema de capitalización arrancó con casi 3.600.000 o 700.000 jubilados y terminó con 3.200.000. Es decir, se perdieron 400.000 jubilaciones en el camino. Así que la pérdida de derechos fue enorme. Y después vino la etapa del kirchnerismo. Yo, parafraseando a Sui Generis, digo, hubo un tiempo que fue hermoso, que fue el tiempo del kirchnerismo y en el cual yo tuve la oportunidad de participar y de verlo crecer ese momento. No lo voy a detallar porque en realidad casi todos lo conocemos, pero sí es bueno rescatar aunque sea 3 o 4 puntos que me parece que son centrales, que es el plan de inclusión jubilatoria, el maravilloso plan de inclusión jubilatoria que incorporó a más de 3,5 millones de beneficiarios y que el animal de Duhovne dice que sus vecinos, sus amigos, vaya a saber quién le piden que los dé de baja. Imagínense, yo creo que eso es un disparate jurídico que no se puede dar, ni siquiera en este gobierno lo hacen, pero lo que me preocupa es el por qué lo hacen. Porque eso no es que lo hacen gratis, no es que se sentó ahí, se le ocurrió en ese momento decir me lo pidieron, porque este gobierno nos tiene acostumbrado a tirar bombas por un lado para meter otros temas por abajo, y ese fue el sentido. Pero se le fue la mano porque esto es casi criminal, y es casi criminal porque le estaba diciendo a gente muy mayor que podía perder su jubilación. Yo hago un ejemplo que incluso lo hice circular y a lo mejor muchos de ustedes lo vieron. ¿Qué pasa si hay una pareja de 80 y 75 años viendo animales sueltos y lo ve a Duhovne diciendo eso? Y los dos son beneficiarios del plan de inclusión jubilatoria. ¿Alguien puede creer que esa gente durmió esa noche? No. Seguramente que no durmió. Seguramente que no durmió, porque lo dijo un ministro por televisión. No es que lo dijo un periodista, lo dijo un ministro. Y además, al día siguiente esperó que le dijeran que no, que era una gas del ministro, no dijo nada, nunca lo desmintieron. Y el no desmentirlo significa que puede producir una gran depresión y la depresión en la vejez mata. Así que ese acto, por más que no se lleve adelante, en sí mismo ya es un acto criminal. Pero lo increíble que es un acto criminal intencional. No es un acto culposo, como diríamos los abogados, es absolutamente estudiado y pensado porque atrás de eso es la mejor fórmula para poder meter el ajuste. Que todos discutan allí, que lo putiemos todo a Duhovne y no nos miremos por el costado como nos centran las balas por todos lados. Y después, en ese tiempo que fue hermoso también, pasaron cosas como fue la reestatización del sistema previsional. Yo siempre lo grafico de esta manera, ¿no? Nosotros estábamos en México y recorríamos distintas organizaciones hablando del tema de la reestatización o en distintos encuentros. Y en esos encuentros, claro, nosotros éramos argentinos y además somos porteños y por naturaleza fanfarrones, ¿qué le vamos a hacer? Somos así. Entonces íbamos y sacábamos pecho porque se había reestatizado el sistema de seguridad social. Nos sentíamos orgullosos, legítimamente orgullosos. Fuimos y somos el único país de la tierra que logró semejante cosa, volver de un régimen de capitalización a un régimen de reparto. ¿Cómo no vamos a estar orgullosos? Teníamos todo el derecho a estar orgullosos por haber logrado semejante cosa. Y así lo hacíamos saber y así lo hacíamos valer en cada lugar que nos tocaba o teníamos la oportunidad de transmitirlo. Y después pasó la ley de movilidad. La ley de movilidad es el hito histórico en materia de seguridad social más importante de la historia argentina, porque hizo partícipes a aquellas personas que son las más vulnerables, los que más necesidades tienen, los hizo partícipes de la renta nacional. Y yo no sé si todos tienen conciencia de la importancia que tiene la ley de movilidad jubilatoria, pero la ley de movilidad jubilatoria se basaba en dos grandes pilares, la recaudación y el salario. Si la economía empieza a funcionar, ¿qué son las dos primeras cuestiones que empiezan a rodar? Obviamente, se mueve la economía, mejora la recaudación, se mueve la economía, mejora el salario. Por lo tanto, cuando la economía empieza a funcionar, lo que funciona justamente es ese camino de crecimiento. Y es cierto que si pasa lo contrario, también rápidamente lo primero que para es la recaudación y lo primero que para el salario. Entonces alguien dice, lo ha dicho intencionalmente,
que la ley de movilidad no era tan buena porque podía generar pérdidas. Y yo les digo que eso es porque no leyeron toda la película. Le sacaron una foto a la fórmula de movilidad, porque junto con la fórmula de movilidad se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tiene como único objeto otorgar prestaciones. Y el sentido era que cuando la ley de movilidad diera en contra, el Fondo de Garantía, que tiene como único objeto pagar prestaciones, apareciera pagando la diferencia, y cuando la economía empieza a arrancar de nuevo, otra vez la rueda empieza a caminar hacia adelante. Así que esa era la estructura. Lo que pasa que la otra parte de la película nunca la miraron en todo el proceso neoliberal. Y además en ese tiempo hubo infinidad de cosas más que solamente con poner un título. Lo que pasó con los docentes, el 82%, los mineros, fueron reconocidos todos los trabajos insalubres que habían perdido vigencia en la época del menemismo, qué sé yo. Hubo una buena cantidad de circunstancias, y todas esas circunstancias las perdimos cuando el neoliberalismo volvió al gobierno, y empezamos a perderlas a partir de ese momento. Y rápidamente nos vendieron una ley que fue la ley de reparación histórica, que muchos rápidamente aparecieron aplaudiéndola y diciendo qué maravilloso, ahora le van a pagar las sentencias a la gente, las sentencias que no les pagó nadie, ahora se las van a pagar. Yo solamente me gustaría rescatar 2 o 3 puntos de esa ley, porque el resto ya es una película bien conocida. Primero, que no le dio satisfacción a nadie en materia de sentencia. Solo el 8% creo que aceptó, de aquellas personas que están en juicio aceptaron la reparación histórica, y eso da por el piso con cualquier explicación respecto del tema de la sentencia. Pero lo que sí es bueno recordar, que esa ley trajo acompañada, o vino acompañada de una prestación, que es la prestación universal para el adulto mayor, que yo suelo decir es la mayor claudicación en materia de seguridad social también de la historia argentina. Y es la mayor claudicación porque, sin que nos diéramos cuenta, nos modificaron la mínima jubilatoria. Porque esa prestación que se da a los 65 años, que no genera derecho a pensión cuando la persona fallece, incluso no genera derecho a pensión no solo para el cónyuge, sino incluso para el hijo discapacitado, esa misma prestación paga el 80% de la mínima. Y si yo pago el 80% de algo, quiere decir que perdí el 20% en el camino, porque si esto viene a reemplazar el plan de inclusión jubilatoria, quiere decir que esa mínima ahora es el 80% de la mínima. Por más que utilicen en el decreto o en la resolución que dice que la mínima se fija en tanto, si yo estoy pagando el 80%, bajé la mínima. Pero esa mínima no solo la bajaron, sino que la bajaron exactamente en el sentido inverso de lo que fue el plan de inclusión jubilatoria. Porque si algo tuvo maravilloso el plan de inclusión jubilatoria, fue que el 87%, creo actualmente, de los beneficiarios del plan de inclusión jubilatoria son mujeres. Quiere decir que hubo una reivindicación de género también en esa ley, y que esta viene justamente a hacer exactamente lo contrario, porque aquellas personas que tenían previsto jubilarse apenas llegaran a las mujeres que tenían previsto jubilarse cuando llegaran a los 60 años, ahora se la corrieron a los 65 años, es decir, le aumentaron la edad y le bajaron el haber mínimo. ¿Y a quiénes se lo hicieron? A las personas más pobres, y dentro de las personas a las mujeres más pobres, que les corrieron la edad y les bajaron la jubilación mínima. Y eso fue todo un síntoma, porque además de eso, esa ley traía acompañada la posibilidad de vender el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y además el blanqueo, probablemente uno de los blanqueos más escandalosos y asquerosos que hemos tenido en la República Argentina, porque después con un decreto mágico permitió que todos entraran a blanquear sus recursos, es decir, hizo exactamente la inversa, le sacó y eliminó impuestos, hizo una serie de chanchadas allí adentro, es decir, transfirió recursos de los sectores más vulnerables a los sectores más poderosos de la sociedad. En definitiva, representó el principio de la debacle.
Claro que de eso nadie hablaba, porque los medios con ese título y con esa propaganda, y con la propaganda enorme que hacían CES, parecía ser que entrábamos en la etapa de gloria de la seguridad social. Que la realidad ha demostrado ser exactamente lo contrario, porque atrás de eso, enseguidita, a los 2 meses aparecieron las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. No los voy a aburrir diciéndolas, pero sí me gusta rescatar 2 temitas que tienen que ver con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. La primera de ellas es que la primera recomendación que pone el Fondo Monetario Internacional es hacer un régimen sustentable. Entonces yo me pregunto si alguien puede emprender alguna actividad humana que no sea sustentable. Yo me imagino que cuando crearon Caras y Caretas lo imaginaron que iba a ser sustentable, porque si no, ¿para qué lo van a poner? Cuando alguien se compra una moto, se imagina que tiene para ponerle nafta, porque si no, ¿para qué la va a comprar? Para ponerla en el galpón no lo va a hacer. Es decir, toda la actividad humana tiene que ser sustentable. Pero ¿qué significa sustentable en este tema? Sustentable en este tema significa que es necesario que el sistema de seguridad social se financie con aportes y contribuciones. En buen romance, un maravilloso seguro social que se financie exclusivamente con aportes y contribuciones. Ahora, si el 35%, como ocurre hoy, de los recursos del sistema de seguridad social son impuestos, y yo les saco esos impuestos, quiere decir que produzco un fenomenal desfinanciamiento del sistema de seguridad social. Yo decía, alguna vez escuché a algún político que quería hablar de estas cuestiones y decía, tenemos que volver a la vieja fórmula, el 3x1, del 2,5x1 o el 4x1. Yo le decía, hay una fórmula, sí, hay una fórmula, matar 2.000 jubilados por semana.